Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por acudir a este webinar que debemos a la Fundación ECO, que está organizando una serie de webinars muy interesantes con tiempo muy limitado, por lo que ya ruego a todos los ponentes que se ajusten muchísimo al tiempo, que es imprescindible para tener una buena dinámica. También quiero agradecer la colaboración desinteresada de Sanofi, que nos ayuda mucho en la elaboración de estos webinars. Y finalmente quería recordar que estoy sustituyendo en el último momento al doctor Enrique Aranda, que espero que cumplir perfectamente esta sustitución. Sin más, y en vistas a mantener los tiempos, voy a presentar a la primera ponente. La primera ponente es conocida de todos nosotros, es la doctora Eva Muñoz del Hospital Valle de Hebrón, que nos va a hablar de tumores cutáneos. Cuando quieras, Eva. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a ECO y también a Sanofi pues, la oportunidad de tener estos espacios donde poder compartir pues, diferentes temas pues, de relevancia. En este caso, pues vamos a hablar de tumores poco frecuentes. En mi caso, vamos a hablar de tumores cutáneos, sobre todo aquellos pues con menos resón, como pueden ser el carcinoma escamoso vasocelular, puesto que el melanoma, aunque es poco frecuente y menos frecuente que estos últimos, pues es más conocido, sobre todo a nivel científico, y hablar un poco pues, de las dificultades del diagnóstico y del tratamiento de estos mismos tumores. Aquí veis mis conflictos de interés. Bueno, para abordar un poco el tema, comentar que los cánceres a nivel cutáneo son los más frecuentes en realidad a nivel mundial, que el diagnóstico de aquellos tumores cutáneos que no son melanoma ha aumentado de una manera brutal, sobre todo en el último siglo. El carcinoma escamoso, por ejemplo, es uno de los tumores más frecuentes a nivel de la afectación de piel, y se estima que hay más de 1 millón de casos nuevos, sobre todo en Estados Unidos, donde hay más densidad de población. También sabemos que aquellos pacientes que son trasplantados pues tienen una mayor frecuencia de tener este tipo de tumores. Aquí veis una gráfica donde veis que realmente el tumor más frecuente es el vasocelular, seguido del carcinoma escamoso, y veis que curiosamente, lo que os decía, que a lo mejor tiene más renombre o se oye más últimamente por tratamientos novedosos, es el melanoma, pero veréis que el resto de tumores también están despertando y están generando nuevas opciones terapéuticas para ellos. ¿Qué factores pueden contribuir a un diagnóstico y a una operación de este tipo de tumores? Pues obviamente es súper importante el hecho de que haya un diagnóstico precoz, que ello aumente la incidencia, pero luego sabéis que no aumenta la mortalidad ni tampoco las complicaciones secundarias al tratamiento. También es bien conocido que aquellas poblaciones, a lo mejor que viven en zonas donde hay poca exposición solar, pero que en verano o en épocas de sol, pues se mudan a otras zonas, como puede ser pues, extranjeros que vienen a España y hacen una condensación de exposición solar durante unas semanas y luego durante todo el año prácticamente no la tienen. También obviamente el aumento de las actividades al aire libre, pues sobre todo relacionadas con el deporte o con actividades pues también relacionadas con deportes o excursiones, donde la gente tiene menos asociado el hecho de ponerse una fotoprotección, pero realmente la exposición solar es la misma que si estuviéramos en la playa. También lo que os decía del uso también de unas mayores, pues las cabinas de masaje, donde realmente también, ahora posiblemente menos en los últimos años, pero hay un mayor uso hubo hace 2 décadas un mayor uso de lo que son las cabinas de exposición solar. También sabéis que la capa de ozono pues cada vez está debilitando más y eso favorece que haya una mayor exposición a las radiaciones solares. También hay pues, mayor uso de trasplantes y mayor uso de agentes inmunosupresores por diferentes afecciones y también obviamente pues, la población vive más, con lo cual la exposición solar siempre es mayor. Si nos vamos realmente a los diferentes impactos que pueden tener estas enfermedades, sobre todo las lesiones cutáneas no melanoma a nivel de los pacientes, impactan en 3 esferas. La esfera emocional, donde realmente los pacientes pues, se sienten enfermos. Obviamente son lesiones que se ven y que eso pues, generalmente puede derivar en cuadros de ansiedad o de depresión, porque realmente el paciente continuamente pues, puede estar viendo esa lesión y recordando continuamente pues, que está enfermo y que realmente tiene una afección que debe ser tratada.
A nivel social, como podéis imaginar, pues los pacientes que tienen ese tipo de enfermedades tienen más limitada su actividad social, pues muchas veces asociado a cuadros de depresión, a cuadros en que no se ven bien y limitan mucho la interacción con otras personas. Y luego, obviamente, a nivel de lo que es la apariencia y la propia autopercepción de la misma, donde realmente estos pacientes, valorados por diferentes escalas, se demuestra que realmente pues, tienen una peor percepción sobre su propia apariencia, a veces incluso sobre su persona, pues en conjunto relacionado con la aparición de estas enfermedades. Hablando de los diferentes tumores no melanoma, pues sabéis que se engloban en diferentes grupos. Ya hemos dicho que el más frecuente es el carcinoma vasocelular, pero el carcinoma escamoso representa el 20% de estos tumores, que realmente, pues realmente son proporciones muy importantes. Y luego hay otros tumores menos frecuentes, como puede ser el carcinoma de Merkel, los linfomas cutáneos o los sarcomas de Kaposi. ¿Cómo diagnosticamos estos tumores? Pues habitualmente tenemos una piel normal con sus diferentes capas preservadas. Esta piel está expuesta pues, a diferentes exposiciones, sobre todo ya hemos dicho que a nivel solar, y habitualmente lo que aparecen son como unas pápulas rojizas o rosadas, que realmente son lo que llamamos las lesiones actínicas precancerosas. Si esto realmente no se aborda y sigue la evolución, pues aparece ya lo que ya vemos pues, como una pápula ya más bien más roja en forma de nódulos y que a veces incluso puede llegar a sangrar. Y realmente si hay una rotura de las diferentes capas de la piel, pues esto puede llegar por vía linfática o vía sanguínea a diferentes órganos y con ello desarrollar una enfermedad metastásica. Habitualmente este tipo de tumores se diagnostican más en las zonas precursoras y también, si no, ya con el diagnóstico de carcinoma escamoso, pero es poco frecuente que acaben desarrollando metástasis. ¿Cuáles son los síntomas o signos que nos deben preocupar? Pues obviamente que aparezca una lesión en la piel, ya sea en forma de úlcera o en forma de escara, que realmente no cure. Lo más frecuente es que aparezca en la zona de cabeza y cuello. También obviamente pueden aparecer en diferentes zonas. También puede ser que este tipo de lesiones generen una capa superficial, pero que realmente es una capa que salta rápidamente, pero que nunca lleva a consolidar esa propia herida. Saber que estos tumores pueden crecer en diferentes estructuras y que pueden afectar diferentes zonas locales, ya sea cartílago, músculo o incluso hueso, que a veces se desarrollan con la afectación en forma de un dolor tipo neuropático, con una pérdida de sensibilidad por afectación perineural de los nervios localizados alrededor, y que en el caso de que hagan metástasis, lo más frecuente es que sean en ganglios linfáticos locales, a distancia, y aún menos frecuentemente afecten a diferentes órganos sistémicos. Si vamos al tratamiento, pues obviamente lo más importante de esas lesiones siempre es la cirugía. Obviamente siempre está linkada al desarrollo y al diagnóstico de estas lesiones en estadios tempranos. Cuando esto no ocurre, sobre todo en lesiones localmente avanzadas o metastásicas, obviamente la cirugía nunca tendrá un papel curativo y se quedará relegada a un tratamiento paliativo. Es verdad que previo a estos 2 últimos años no había realmente ningún tratamiento específico aprobado para este tipo de tumores, ni por FDA ni por EMA, y lo que hacíamos era tratarlos pues, parecidos a los tumores de cabeza y cuello, sobre todo basados en quimioterapias en aquellos pacientes que estaban fit. Es verdad que realmente esto ha cambiado últimamente. Tenemos identificados de una mejor manera aquellos tumores que pueden tener un mayor riesgo de metastatización, que básicamente son aquellos tumores que tienen diferentes características de mal pronóstico, y ello pues, nos ha llevado a un cambio en cuanto a un diagnóstico precoz de estos pacientes y también a la inclusión ya en las guías de manejo, que tenéis la última versión de 2021 de las NCCN, por ejemplo, de carcinoma escamoso, donde aparecen nuevas opciones y entre ellas aparece el uso de la inmunoterapia y de los agentes anti-PD1, tanto cemiplimab como pembrolizumab. Aquí veis un claro ejemplo de un tumor pues, muy frecuente en cuanto a incidencia, poco frecuente en cuanto a necesidad de tratamiento sistémico y de la importancia obviamente de su diagnóstico precoz y de su abordaje desde el inicio pues, para evitar secuelas posteriores, tanto físicas como psicológicas, en los pacientes que lo padecen. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva. A continuación, bueno, al final hacemos, como está en el programa, hacemos la discusión, ¿no? A continuación, la doctora Carmen Beato del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla nos hablará de los biomarcadores en estos tumores infrecuentes. Cuando quieras, Carmen. Carmen, estás mutada.
¿Ahora me escucháis? Perfecto. Perdón. Bueno, me decía que me sumaba a los agradecimientos tanto a Sanofi como a ECO y que esta tarde íbamos a hablar, en mi caso, de biomarcadores en cáncer infrecuente. Estos son mis conflictos de interés y no podemos empezar nunca a hablar de cáncer raro sin dejar sentados dos conceptos muy importantes. Uno, que el cáncer infrecuente es un cáncer muy frecuente, hasta el 25% de nuestros diagnósticos, y el otro, que continúa teniendo una supervivencia inferior a aquellos tumores con una incidencia superior. Las gráficas de arriba hacen referencia a la supervivencia a 1, a 2 y a 5 años en todos los subgrupos de edad, y la gráfica de medio hace referencia a la supervivencia que se mantiene inferior, como digo, en todos estos grupos de edad. Pues dicho esto, empezamos a hablar de biomarcadores y, como no puede ser de otra manera, partimos del cáncer de pulmón, que aunque no fue el primero en tener biomarcadores que nos guiaran en el tratamiento, sí que ha sido quizá el más florido y el que ha conseguido que entendamos que realmente tratar una patología que era frecuente como múltiples patologías infrecuentes y de manera guiada a la alteración molecular que presenta, sí que consigue aumentar la supervivencia respecto a cuando tratamos estos tumores con tratamiento estándar. Esto nos lleva a hacer el camino inverso y a preguntarnos qué ocurre cuando partimos de la alteración genómica y vamos a ver su incidencia, su prevalencia en este caso, en diferentes tipos tumorales. Bueno, todos sabemos que no podemos asumir que una alteración genómica vaya a comportarse de la misma manera cuando hacemos un tratamiento dirigido en todas las histologías, y a todos se nos viene a la cabeza el ejemplo de BRAF, melanoma versus cáncer colorectal, pero no podemos dejar de preguntarnos cosas y no puede dejar de llamarnos la atención cuando una alteración como es la de ALK, que sabemos tan potente, que cambia tanto la historia natural de los tumores de nuestros pacientes, cuando la detectamos en un cáncer de pulmón, pues la encontramos, por ejemplo, en un cáncer de origen desconocido. Si veis el diagrama de sectores, aparece en este tipo de neoplasia hasta en un 18% de casos. Con lo cual uno no puede dejar de preguntarse si realmente está dejando de diagnosticar en este tipo de tumores una alteración que podría cambiar la historia natural de una enfermedad que no tiene a día de hoy un tratamiento estándar, eficaz y específico. Bueno, pues de todo esto surge el concepto de tratamiento de diagnóstico agnóstico, que como ya todos sabemos, pues es aquel que no va a tratar una localización anatómica como es tradicional, que no va a tratar una histología, sino que va a tratar basándonos en un biomarcador, en una alteración genética que asumamos driver de nuestro tumor. En este sentido, han venido a ser muy útiles y actualmente tenemos muchísimos ensayos en desarrollo, aunque todavía no tenemos tantos resultados como nos gustaría, los ensayos de tipo basket y los ensayos de tipo umbrella. Es decir, los tipo basket, cuando tenemos diferentes tipo anatómico de tumores que comparten una misma alteración genómica, y los umbrella cuando tenemos una misma localización anatómica tumoral que expresa diferentes biomarcadores. Para dar respuesta o como evolución de este tipo de desarrollo de fármacos, tanto ESMO como NICE se hacen eco, y ESMO nos da hace ya unos años la escala SCAT, que bueno, lo que viene es a definirnos una serie de criterios clínicos basados en la evidencia que nos permitan priorizar las alteraciones genómicas y tener marcadores para poder seleccionar a los pacientes ante terapias dirigidas. En este caso, los ensayos de tipo basket se consideran una evidencia de tipo 1, aunque no del mismo tipo que un ensayo prospectivo que es un 1A, pero sí un 1C y por lo tanto, como veremos a continuación, candidato a la búsqueda de un biomarcador en asistencia.
Como decía, esta es la evolución del sistema SCAT y son unos criterios que nos ofrece ESMO como recomendaciones para el uso de la NGS en pacientes con tumores metastásicos. ¿Y qué es lo que nos dice ESMO o qué recomendación nos da en función de SCAT? Pues básicamente el SCAT nivel 1 o tipo 1 va a hacer referencia a drogas que se han validado en ensayos clínicos. ¿Vale? Ya decía que el 1C hacía referencia a los baskets, pero globalmente el 1 a toda aquella terapia que haya conseguido un match, a todo aquel biomarcador que haya conseguido un match con una terapia a través de un ensayo clínico. En todos esos pacientes podríamos disponer de una NGS de manera asistencial. Para todos los demás, es decir, todo aquello que se haya desarrollado de una manera tipo en un ensayo fase 1, en un ensayo fase 2 o en una serie retrospectiva, hablaríamos de un SCAT2 y serían candidatos solamente a una determinación de NGS de manera académica o en centros de referencia. Esto va a ser muy importante en el contexto de los tumores raros porque muy rara vez vamos a tener un desarrollo en un ensayo prospectivo aleatorizado de fase 3 en nuestros tumores. Lo que tenemos habitualmente son series de casos, son estudios retrospectivos y cada vez más y afortunadamente ensayos de tipo adaptive. Sí que sabemos que un cáncer raro, pues tenemos diferentes biomarcadores en los que sospechamos que podemos conseguir buenos resultados cuando asociamos un driver, pero como digo, esta guía y estas recomendaciones no nos van a amparar de manera asistencial. ¿Qué pasa en estas guías con las aprobaciones agnósticas? Pues pensamos que aquí podemos encontrar una vía de escape para los tumores raros, realmente no es así. Si hablamos de inmunoterapia en alto TMB, en inestabilidad de microsatélites, de alteración guiada contra ENTRAC, pues lo que nos encontramos es algo muy parecido. Concretamente para TMB, lo que me dice la guía SCAT y las recomendaciones de ESMO es que realmente el ensayo Keynote 158 que nos dio esta aprobación, o este subestudio que nos dio esta aprobación, realmente no era un estudio en tratamiento agnóstico, sino que incluye 10 tipos tumorales y pues nos restringe la guía a los tipos tumorales en los que se consiguió un mayor rango de respuesta de entre esos 10. Pero nos dice que no lo podemos considerar un tratamiento agnóstico y que como tal no podemos basarnos en eso para tener una recomendación SCAT de tipo 1. ¿Qué nos dice esto ahora ESMO? ¿Qué nos dice SEOM? SEOM quizás incluso más conservadora. El único documento que tenemos sobre biomarcadores tiene algunos años y se restringe a las indicaciones más estrictas de tratamiento en patología no cáncer raro basado en biomarcador, ya digo, según ficha técnica, según indicación estricta. Así que tenemos últimamente un consenso multidisciplinar en cuanto a la aplicación de ENTRAC, que sí que es un poco más abierto que ESMO, que de nuevo ESMO lo que nos dice sobre ENTRAC es que cuando lo sospeche haga una inmunistoquímica, que para eso la tengo, y que solamente pida una NGS cuando la vaya a pedir por otro motivo, pero que no lo haga por ENTRAC. Y en este contexto en el que cuando me encuentro en la clínica un tumor raro no tengo acceso a una NGS, como no sea de manera académica en un centro de referencia. Recuerdo que no existen en España CESUR para tumores raros. Recuerdo que no tenemos un centro, una estrategia centralizada de determinación de NGS, aunque sea mi NGS, o sea, mi muestra la que viaja y no sea mi paciente, con lo cual no tenemos centros de referencia, no tenemos centralización de NGS. Es muy difícil que nos planteemos en un paciente con cáncer raro cómo tomar la decisión de pedir o no pedir una determinación de este tipo. Sí que empiezan a surgir experiencias de tipo tumor molecular comité, de comité de tumores de tipo molecular, y esto es un ejemplo de ellos publicado con 40 pacientes en los que se hizo una experiencia de este tipo. Y como no me puedo extender mucho más, simplemente enseñaré esta diapositiva, que quizá la de supervivencia, que quizá es la más representativa, en la cual la línea azul es cuando el paciente se trató en líneas
anteriores con tratamiento estándar y la línea roja cuando se trata con tratamiento dirigido en segunda, tercera línea. Como veis, pues la diferencia de supervivencia, una hazard ratio de 0,26. Con lo cual, ¿en qué nos vamos a basar? Pues nos podemos basar en la existencia de este tipo de ensayos tipo basket, fundamental. Nos vamos a basar en intentar acceder de manera académica a centros de referencia que nos permitan secuenciar a nuestros pacientes. En mi opinión, todo paciente con un cáncer raro debe ser secuenciado de manera académica, pues de manera académica. Y también cada vez más nos servimos de que los pacientes no nos necesitan para todo y se encuentran ellos solos, y la gráfica de arriba es una gráfica que muestra cómo, según el número de pacientes en una patología, se enfrenta el número de pacientes en grupos de Facebook que hacen referencia a esa patología. Quiero decir, no siempre a los pacientes tenemos que buscarlos nosotros, a veces los pacientes se encuentran solos y quizá también debamos empezar a buscar soluciones para agrupar a nuestros pacientes más allá de nuestras consultas. Por último, hacer una defensa de la reunión comité molecular, que ya existe en muchos hospitales, en otros aún no lo tenemos. Creo que la telemedicina nos debe venir a hacer un favor en este sentido y que todos debemos aspirar a poder tener un comité molecular, ya sea telemático, ya sea en nuestro propio hospital. Y sin más, pues daros las gracias a todos por vuestra atención y esperar haberme atenido al tiempo. Muchas gracias, Carmen. Perdón por ponerte una afiliación distinta que venía en el programa. A continuación, la última charla es la importancia del registro de tumores huérfanos o tumores raros, y nos va a hablar de la situación actual el doctor Martín Lázaro del Hospital Álvaro Cunqueiro, aquí en Vigo. Buenas tardes a todos. Yo, antes de nada, también agradecer a la Fundación ECO y a Sanofi por la invitación a poder estar compartiendo esta tarde con vosotros. Y bueno, vamos a hablar de los registros tumorales en tumores raros. Estos son en mis disclosures. Vamos a hacer una definición de lo que son los registros poblacionales y cómo están distribuidos en Europa. Fijaros aquí en esta gráfica, como pues en España realmente pues, tenemos un déficit de este tipo de registros, que lo que van a hacer es recopilar datos sobre todos los casos nuevos de cáncer, ya no digo sobre tumores raros, y que aparecen en una área geográfica y en un periodo de tiempo determinados. Como resultado, y a diferencia de los hospitalarios, los poblacionales lo que van a hacer es determinar la incidencia del cáncer y proporcionar indicadores para la evaluación y también el control del impacto del cáncer en diferentes zonas, en diferentes regiones. Hay en Europa más de 200 registros poblacionales y que cubren tan solo un 5% de la población. Es decir, que aunque hay países en Europa que sí que, digamos, arrastran un porcentaje más alto, de forma global en Europa, pues es un porcentaje pequeño de la población. Y vemos aquí en esta página, se puede ver en esta serie, pues cómo se van actualizando estos registros. Bueno, lo que va a hacer un registro poblacional, un registro de tumores, va a ser recopilar datos, clasificar y codificar, que es fundamental, las neoplasias, y, por supuesto, insistir en la calidad de los datos recogidos, que sean siempre datos exhaustivos y que tengan validez, una validez interna. Y, por supuesto, esto no tiene valor si luego no lo notificamos y no lo publicamos, porque en base a eso vamos a conocer mejor la enfermedad y además nos va también a valer para asignar recursos en diferentes zonas y poder poner en valor pues, cómo vemos cada tumor en cada zona. Decíamos que los registros de cáncer son fundamentales para proporcionar información sobre los tumores, tanto en incidencia, supervivencia, pero también, que es de lo que estamos hablando aquí, para ver la prevalencia de los tumores huérfanos o los tumores infrecuentes o tumores raros. Contribuyen también a mejorar la calidad de los datos, tanto los indicadores de calidad como el que esto sea recogido de una manera estándar. Y hay que recordar que la recogida de datos no suele ser tan buena como los registros que no son registros de estas características. Voy a hablar 4 cosas de un artículo que mencionó antes Carmen, del trabajo de Yamagata. Fijaos aquí que la definición de tumor raro en Europa está definida como aquel tumor que se presenta una incidencia de menos de 6 casos por 100.000 habitantes año.
Y eso se ha visto también que representan, como dijo Carmen, de forma global un porcentaje muy importante de todos los tumores, ya que una cuarta parte de los tumores que vamos a ver en la práctica diaria van a ser tumores raros. Que además en este trabajo y en otros también de Yamagata se ve que hay un incremento anual desde el 2000 al 2007 ha sido de un 0,5% anual y que la supervivencia global, esto también lo mencionó Carmen, va a ser menor que en los tumores comunes. Es decir, la supervivencia global a los 5 años es de un 48% en los tumores raros, mientras que en los tumores habituales, los tumores frecuentes, es de un 63%. Y esto pues, seguramente esté traduciendo algo en cuanto a investigación o desarrollo de fármacos en este contexto. También esta diapositiva pues, es recoger por edades cómo se ve cómo los tumores frecuentes que tienen una mejor supervivencia, se ve de forma muy gráfica en esta gráfica. Y todos estos datos que se han sacado en estos artículos y que se han comunicado y gracias a los cuales pues, podemos tener estos datos, pues hay que decir que se han recogido en 7 países y que se han utilizado 94 registros tumorales. Es decir, que sin estos registros no podríamos tener estos datos y de ahí la importancia de que podamos tener registros en nuestras zonas, en nuestro país o por autonomías, que podamos tenerlos para poder, conocer la incidencia que tenemos y la prevalencia en cada zona. Bueno, estos son los diagnósticos que se estimaron para llegar a estas cifras y se ve que había un total de 650.000 casos anuales y todo esto reseñan en el mismo artículo que los datos que son que nos proveen los registros de tumores pues son realmente esenciales para poder acceder a todo esto. La verdad es que la toma de decisiones en tumores infrecuentes es una toma de decisiones muchas veces difícil, que va a estar llena de incertidumbre por los motivos que antes también nos explicaba Carmen, que tendríamos que tener en los estudios y en los registros, sería ideal tener también incorporación de datos de calidad de vida y nuestras agencias reguladoras y sistemas locales de salud deberían estar enfocados a que no haya discriminación en zonas dentro de la misma comunidad incluso o de zonas de una comunidad a la región adyacente. Bueno, la verdad es que en los tumores raros el diseño de ensayos grandes no es factible. Ya nos esbozó muy bien Carmen previamente cómo era o cómo puede ser la investigación en este tipo de ensayos. Vamos a tener que considerar siempre ensayos más pequeños y con menor poder, que es fundamental tener biomarcadores y es fundamental, yo creo que en todos estos tumores, si tenemos acceso a hacer secuenciación, que tenemos que tener controles externos y muchas veces tenemos que tener diseños adaptativos porque el conocimiento muchas veces va cambiando y tenemos que ser capaces de que estos estudios se puedan adaptar a las nuevos tratamientos o nuevos métodos diagnósticos que tenemos para poder llevar a cabo los resultados de estos estudios y que los resultados sean unos resultados válidos. Y, por supuesto, otro tema importante en el diseño de estudios en tumores raros son los objetivos subrogados. Por tanto, normalmente los tumores raros han sido estudiados muchas veces a través de case reports. Todos conocemos case reports de muchos tumores que hemos accedido para ir a verlos, series pequeñas, encuestas, grupos cooperativos, registros, bien sean retrospectivos o a veces retrospectivos, y ensayos fase 2 en menor medida y mucha menor medida en ensayos fase 3. Este es una publicación que ya tiene unos años del tumor de células pequeñas ovárico tipo hipercalcémico, es un tumor muy raro. Veis aquí cómo a través de un grupo colaborativo pues, se alcanzó una serie de 17 pacientes y gracias a eso pues, se obtuvieron datos sobre este tipo de tumores. Decíamos que los objetivos de los registros serían estos que vemos aquí: recogida de información y diseño de estudios futuros, recogida de tejido para estudios moleculares que nos van a ayudar luego a estos ensayos futuros, cómo orientarlos, cómo correlacionar los datos moleculares y los datos clínicos y, por supuesto, el objetivo principal, que es incrementar los porcentajes de curación de nuestros pacientes. Hay una iniciativa en la ESMO que la veis aquí reflejada, que es importada también de otra previa, que es el Independiente, y que desde aquí podemos acceder a la página y ver pues, de qué parte está compuesto. Y vemos aquí que los objetivos específicos que tenemos pues, sería
pues el diagnóstico muchas veces que es incorrecto o tardío, la pérdida de acceso a tratamientos apropiados o al clinical expertise, también mencionaba antes Carmen el tema de los centros de referencia, un número limitado de estudios, pérdida a veces de interés en el desarrollo de nuevos fármacos para ese tipo de tumores y luego los tejidos, los bancos de tejido o los registros que tendríamos que tener mucho más diseminados, yo creo, en todas partes. También hay esta otra iniciativa sobre tumores raros, también de nuevo mejorar los resultados en salud de los pacientes con tumores raros como uno de los objetivos principales y disminuir las desigualdades entre países que existen entre ellos y formular recomendaciones sobre tumores raros que sean implementadas por Estados miembros y iniciativas europeas relevantes. Yo creo que esto de la homogeneización pues, es algo muy importante. Bueno, lo divide en 10 paquetes de trabajo que vemos aquí, donde está desde la epidemiología pues, a política en el tratamiento y en el diagnóstico de los tumores raros. Y ya simplemente voy a poner algunas diapositivas. Yo os animo a los que estéis presentes en la reunión, que si tenéis proyectos o si interés por algún tumor raro o si alguno de los que ya os voy a presentar aquí están recogidos, que podéis aquí introducir pacientes, haceros socios de Getty, porque aquí se están recogiendo y yo creo que de una forma muy relevante pues algunos registros de tumores raros como vamos a ver ahora. Por ejemplo, el registro que se hace conjuntamente con el grupo de tumores cerebrales, el proyecto RedCine, que coordina el doctor de las Peñas. Fijaos, 1.700 pacientes ya registrados en 31 centros. Ya como actividad más reciente se han enviado ya 2 astras a ASCO 2021 y una comunicación a ESMO 2021. También hay un registro de tumores digestivos infrecuentes que coordina la doctora Alicia Hurtado y la doctora Paula Ceradá. En estado, veis aquí la clasificación por la Agencia Española del Medicamento, el CEI que pasó en el 2017, ya lleva 132 pacientes incluidos. Tiene estos proyectos, ya una solicitud para una beca, la beta de Getty Inés de Pablo y la incentivación, por supuesto, como en todos estos registros de inclusión de pacientes. También el proyecto Ícaro, un registro de tumores adrenales que coordina la doctora Jiménez Fonseca. ¿Veis? Pues aquí el comité científico, el registro está activo. Llevan, fijaos, ya 227 casos registrados. Este reclutamiento salió en 2018, 33 centros activos y veis que hay un número muy importante de este tipo de tumores que no vemos tan habitualmente. Ya se han comunicado también pues, características en algún congreso, como veis aquí, los datos que ya se van teniendo y con los tratamientos que se van haciendo también que nos pueden ayudar a cómo tratar después a estos pacientes. Veis aquí, pues bueno, la supervivencia libre de presión con osimirotano, es decir, que todos estos estudios nos van a ayudar posteriormente a cómo tratar mejor, cómo seleccionar mejor el tratamiento de los pacientes. También hay registros que están en trámite de apertura, el registro de otorrino de Óscar Gallego, el estudio EPINIM, de tumores infrecuentes en mama, vemos aquí los coordinadores y cómo están, en qué fases están. Yo, ya para finalizar, simplemente pues recordar que sería fundamental que tuviéramos un registro de tumores tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, donde poder recoger de forma específica también los tumores raros para poder luego tomar actitudes y tratamientos adecuados a cada uno, que esto se tenga que traducir en una equidad para que todos los pacientes se traten de una manera igual o parecida en todas las zonas y que además esto nos va a ayudar para muchas cosas, desde la incidencia, mortalidad, prevalencia, asignación de recursos, etcétera, etcétera. Y nada más, de nuevo agradecer a la Fundación ECO por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias. La verdad es que os habéis ajustado muy bien al tiempo y es de agradecer porque ahora podemos discutir la media hora casi que tenemos. Y mientras se acerca alguna pregunta, que recuerdo a los casi 40 asistentes que pueden mandar preguntas por las preguntas y respuestas abajo de todo en el Zoom. Voy a empezar yo rompiendo un poco la evolución de la oncología está llevando a que casi todos los tumores sean tumores raros, ¿no?
porque si vamos a la clasificación molecular, y seguro que tanto Eva como Carmen, como también Martín, veis que cuando hacemos análisis moleculares o secuenciación, pues hay 2 o 3 o 4 mutaciones o alteraciones que están en un porcentaje alto y que después es una cola muy plana con decenas, incluso centenas de alteraciones, cada una de una forma diferente. ¿Cómo lo veis vosotros desde una perspectiva de tumor infrecuente, esta situación? Bueno, yo si queréis empiezo mientras os desmutáis, que estáis mutadas Carmen y Eva. Yo que llevo cáncer de pulmón y es una de las cosas también que refería Rafa, pues fijaos ahora, por ejemplo, los tumores ROS1, que son 1% de todos los tumores de cáncer de pulmón, o los tumores ALK, y que son tumores de pulmón que tienen características diferentes, que responden de forma muy diferente a diferentes tratamientos. Yo creo que la verdad es que el poder tipificar cada tipo de tumor por características moleculares y si encima tenemos un fármaco que nos ayuda a que estos pacientes tengan mejores respuestas y mejores supervivencias, va a ser algo fundamental, aunque luego, pues, evidentemente, pues vamos a englobar dentro de histologías mucho más frecuentes, pues a lo mejor esas alteraciones que son mucho más raras y que son poco habituales, ¿no? Y respecto a los tumores infrecuentes de por sí, el diagnóstico, bueno, yo creo que lo ha mencionado Carmen, si Carmen quiere hablar, yo creo que es fundamental o sería fundamental cuando ya tengamos implementado la forma de hacer NGS en todas partes, el poder hacerlo. En estos tumores y en los fenotipos extremos también, que eso también podríamos hablar de eso, ¿no? Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo firmemente que todo cáncer raro debería tener una NGS y de hecho realmente las recomendaciones de ESMO así lo permiten o así lo avalan. Lo único es que de manera académica, no de manera asistencial, ¿no? Entonces, claro, eso ya dificulta de entrada. Yo creo que en todo este proceso, Rafa, que describía, hay 3 momentos críticos. Uno es cuando aparece el paciente con cáncer raro y te planteas si pides una NGS o no, y ahí tendríamos que hablar de todas las situaciones heterogéneas que podemos tener todos en nuestros diferentes hospitales, que entre otras cosas no siempre a lo mejor va a ser bien visto en el sentido de que esto lo primero que se piensa es que va a generar gasto, porque va a desaguar en terminar pidiendo algo dirigido, ¿no? Entonces es un momento. Otro momento es cuando decides que lo mandas a cualquier sitio y le haces la NGS y la recibes y ahí te encuentras, bueno, pues que tendrá alterado P53 como todos, que tendrá la vía de PI3K como todos y que el resto no lo sabes leer y que tú no tienes un comité de tumores primero para que te ayude a decidir si lo pides y luego para que colabore en darle un sentido a lo que tú estás recibiendo, ¿no? Necesitamos que nuevos actores se incorporen a nuestra asistencia, necesitamos que el biólogo molecular esté en nuestros equipos. ¿Y eso cómo se hace? Porque ya decía, no hay centros de referencia, tampoco hay centros virtuales, si los queremos ver así, o centros de NGS centralizados. Y claro, el tercer momento crítico es si te encuentras un biomarcador que realmente se te ponen los ojos como platos porque te encuentres una LK en un cáncer de origen desconocido. Es el momento en el que le pides a la farmacia o le pides a tu jefe que te firme pedirle a la farmacia un tratamiento dirigido. Al final es un camino tan espinoso que es fácil entender que muchos decidan no emprenderlo. Eva, ¿tú tienes algún comentario? Yo estoy también totalmente de acuerdo. La verdad es que pienso que realmente estos tumores son un reto. La oncología está cambiando. La personalización de la misma pues hace que realmente tengamos nuevas situaciones, como estabais comentando vosotros, no solo en facilitar el acceso de estos tumores menos frecuentes a la determinación molecular, que es lo que a lo mejor les podría abrir una puerta al poder recibir un tratamiento, pero como también, pues bien decía Carmen, una vez encuentras alteración molecular, pero eso no implica que tampoco vaya a recaer en un mayor beneficio al paciente. Primera, porque a lo mejor esa alteración molecular no es la driver en el tumor, o luego porque, como bien decís, no hay acceso a los fármacos. Quiero decir, puede tener una mutación ALK, pero si no es un pulmón, pues veo muy difícil que una farmacia te acepte el podérselo poner, ¿no? Yo creo que esto, la infrecuencia hace que se generen nuevas necesidades y la oncología del siglo XXI creo que debe también dar paso a eso. Bueno, una realidad.
Y obviamente perdón. en fármacos, también tener en cuenta lo que decíais antes, que estos tumores no se nos puede pedir un fase 3 con 300 pacientes por brazo para demostrar un beneficio en supervivencia a 10 años, porque es que esto siempre va a ser inviable. O sea, yo creo que eso es importante también, generar un espacio especial para estos tumores que llamamos poco frecuentes. Por ejemplo, os hablaba del carcinoma escamoso. Pues ha sido estos tumores se han aprobado los anti-PD1 por ensayos fase 2 con 70 pacientes, pero es que no hay más. O como Avelumab en Merkel, es que son fase 2 que a lo mejor con 30 pacientes, pero es que eso a lo mejor lleva 5 años reclutando tener ese número de pacientes, ¿no? Y creo que sí que vamos a alzar un poco la voz en favor de estos tumores para generar pues, circuitos diferentes a otras grandes patologías como puede ser el pulmón, la mama, el colon o otros que no podemos igualarnos y que son pacientes con necesidades que también hay que cubrir. Martín, ¿querías hacer un comentario? ¿O se ha caído? Igual se ha caído. Yo, una cuestión que a mí me gustaría sacar, porque muchas veces nos estamos lamiendo las heridas continuamente de que no tenemos registro y tenemos razón, de que no hay centros de referencia, de que no hay NGS. Pero en este tipo de tumores, y voy a dar un poco la llaga contra los propios oncólogos, contra nosotros mismos, no deberíamos, porque uno de los problemas que tenemos o que yo asocio a nivel nacional es que estamos muy pasivos en el proceso diagnóstico, los oncólogos, y que estos tumores, como habéis puesto de manifiesto, tardan mucho y con muchas dificultades en el proceso diagnóstico. ¿No tendríamos que estar más implicados en el inicio, en esas vías rápidas que a nivel nacional poco estamos implicados en estos procedimientos? ¿Qué opináis vosotras? Realmente, bueno, los tumores raros nunca han sido objeto de un enorme interés por un número enorme de oncólogos, eso es lo cierto. Pero bueno, sí que tenemos GETI, que realmente, bueno, pues ahora, por ejemplo, se está empezando a intentar llevar a cabo un comité molecular telemático que pueda dar respuesta a todos aquellos que no lo podemos tener en nuestros propios centros. Entonces, esto es una iniciativa de GETI. La iniciativa de los registros, que como habéis visto, hay algunos que son muy exitosos. Hablo del sistema nervioso central, con 1.700 pacientes. Hablo de Ícaro, que en una patología tan rara como el cáncer suprarrenal también ha conseguido la inclusión de un gran número de pacientes. Pues son todo iniciativas que, si bien es cierto que con enorme esfuerzo, pues muy poco a poco se van sacando adelante. Perdonad, que es que se me fue la comunicación aquí en el ordenador. Me he conectado ahora por el móvil. No sé, estabais hablando de los registros de Getty. Yo no sé si habéis hablado antes, pero yo quería incidir en la importancia también del comité molecular, que a día de hoy muchos hospitales aún no lo tenemos implantado, pero yo creo que nos va a ayudar mucho el incorporar bioinformáticos, biólogos moleculares que nos ayuden en la toma de decisiones y a interpretar los datos que nos vamos a encontrar, si realmente las mutaciones que nos podemos encontrar, las alteraciones que nos encontremos, realmente son alteraciones que son driver en el tumor o que son alteraciones pasajeras y que nos ayuden también a seleccionar bien qué tratamiento podamos poner en cada uno de ellos. Sí, yo creo que es una de las claves centralizar esto, y también creo que sería muy importante, y también en eso GETI está trabajando, en intentar mejorar la red, o sea, el acceso a la red de diferentes ensayos clínicos a nivel nacional, que muchas veces pueden ser un excelente desagüe a todas esas alteraciones que nos encontramos y que no sabemos manejar, y que hay veces que perdemos la oportunidad de incluir a nuestros pacientes, no porque nuestros pacientes no estén dispuestos a desplazarse al sitio que sea necesario, sino porque muchas veces nos es muy difícil el conocer justamente dónde está ese ensayo, que muchas veces es un fase 1, que muchas veces es un fase 2, y que realmente puede suponer una oportunidad para nuestro paciente y sin duda una fuente de conocimiento para nosotros. Sí, yo opino igual que vosotros. Yo creo que siempre, pero en patología minoritaria obviamente la unión hace la fuerza. La unión a nivel local, como habláis en los hospitales, de tener
pues comités moleculares y a lo mejor los centros más pequeños en que no tengan la posibilidad local de tenerlo, pues poder hacer algún remoto, porque no hospitales grandes donde sí tenemos capacidad, pues generar un comité a distancia. Mira, el COVID para bien o para mal nos ha cambiado cosas y una de ellas es que hemos descubierto que por vía telemática podemos hacer muchísimas cosas. De hecho, ahora estamos teniendo aquí un diálogo precioso y estamos cada uno pues en nuestros centros o en nuestras casas. Pues también hemos aprendido que podemos hacer comités virtuales, en los hospitales no queda de otra. Y creo que a lo mejor sería una iniciativa también a tener en cuenta, ¿no? En favorecer que centros grandes generen comités donde los centros pequeños se puedan conectar. Y luego, como decís, ya a nivel nacional, obviamente, pues compartir las opciones terapéuticas, lo que decís, a veces hay ensayos, pues que dentro del propio ensayo fase 1 ya va asociado a una determinación molecular y permite el ensayo que en el caso de que haya una alteración concreta en un tumor, se garantice el acceso al tratamiento para esa determinación molecular, ¿no? Y a lo mejor, pues, más ensayos así nos permitirán demostrar que a veces no es tan importante el tipo tumoral, sino en algunos casos la mutación que el tumor pueda tener. ¿No? Lo hemos visto, por ejemplo, con los MSI. Los MSI high a día de hoy da igual el tipo de tumor que tengan. Si lo tienen, van a recibir inmunoterapia porque realmente hay una aprobación para ello. Es un ejemplo, por ejemplo, de que si demostramos que hay alteraciones moleculares que pesan más que el subtipo tumoral, pues posiblemente poco a poco podamos ir cambiando de realidad de estos tumores menos frecuentes. Y eso tenemos que apoyarlo en Getty, en este caso de tumores raros o en los grupos de tumores, o tenemos que apoyarlo en la sociedad o a nivel individual. ¿Cómo creéis que tenemos? Porque claro, esto significa un cambio bastante radical en la forma de trabajar que tenemos, ¿no? El planteamiento de Eva, y yo creo que de todos, de que hay que utilizar las nuevas tecnologías para agrupar y aumentar la fuerza y trabajar colaborativamente en esta forma, ¿no? ¿Cómo pensáis que debemos apoyar, que se debe fundamentar en el futuro? Bien, yo creo, si me permitís una intervención breve, yo creo que esto debería estar regulado y debería estar, es decir, todo el tema de registros debería estar pues bien a nivel autonómico, a nivel nacional, pero debería estar regulado por las agencias, ¿vale? O debería estar implementado por ellas, ¿no? De tal forma que todos lo podamos hacer. Pero mientras eso no lo tenemos y bueno, sabéis que eso no es fácil, que en Galicia, por ejemplo, llevamos tiempo intentándolo, y mientras no lo tengamos, pues es fundamental el trabajo que están haciendo grupos cooperativos como Getty, por ejemplo, en el cual todos podemos participar de forma sencilla e incluso pues, aportar ideas o proyectos que puedan hacerse colaborativos para todos los hospitales que quieran participar. Yo creo que esa va a ser la vía inmediata, pero que en el futuro realmente esto debería estar implementado a otro nivel. Yo pienso igual que tú, que posiblemente, pues obviamente a día de hoy la única salida que tenemos son las sociedades científicas, ya sea por los grupos cooperativos o incluso el propio SEOM, que también tiene sus iniciativas. Y luego una segunda opción que tenemos, porque obviamente estas iniciativas sin financiación pues es inviable, es pues, pedir proyectos y proyectos colaborativos, ¿no? Hay varias becas que cada año se lanzan y obviamente en muchas de ellas lo que tiene muchas veces el peso no es en sí el proyecto, que muchas veces es muy interesante, sino muchas veces lo que exigen es que haya realmente una colaboración entre diferentes centros y creo que muchas veces estas becas son una oportunidad de tener una financiación y empezar pasito a pasito a poder pues, darle más fuerza y llevar a cabo pues, proyectos, al menos de la manera inicial, para este tipo de tumores menos frecuentes. Pero estamos hablando de tumores realmente, de una frecuencia de tumores, y ya no me estoy refiriendo solo a tumores raros, ¿no? Que pueden ser al año unos 40, 50 como mucho, o incluso menos, ¿no? Porque hay algunos que no llega, por ejemplo, tumores con NTRK al año en los centros medios españoles que están entre 300 y 500.000 habitantes de área de influencia, pues habrá 1 o 2 al año. ¿Cómo podemos, y muchos tumores raros también están en esa situación, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el proceso diagnóstico y el proceso terapéutico en estos pacientes? Claro, una dificultad que tenemos en estos casos es la heterogeneidad. O sea, decimos que es un cuarto de los pacientes que diagnosticamos
pero realmente son patologías muy diferentes entre sí. Y el mismo problema que tú comentabas, Rafa, a nivel macro, o sea, que quién tiene que hacer esto, SEOM, GETI, la agencia, pues lo mismo ocurre en los hospitales a nivel micro. ¿Quién ve el cáncer raro? Hay una consulta de cáncer raro, llevamos muchos años hablando de ella, pero yo realmente no conozco en ningún hospital que la tenga como tal. Pues en algunos estaremos, pues eso, nosotros, al que sabemos que le gusta el cáncer raro y se le van dejando, ¿no? Pero no es una consulta. Al final el cáncer raro digestivo se ve en la consulta de digestivo, el cáncer raro urológico se ve en la consulta de urológico, y esto hace realmente muy difícil que pueda existir una estrategia común a la hora de diagnosticarlos y tratarlos de una manera estandarizada y de manera que todo lo que yo diagnostique en mi hospital en cuanto a cáncer infrecuente, pues yo sepa qué secuencio o si lo secuencio todo y dónde lo secuencio, y luego sea yo quien tengo conocimiento de esa red de ensayos que me permite luego abrir ese diagnóstico que he hecho a un tratamiento. Esto es muy difícil que lo hagan todas las personas de un servicio que llevan las diferentes patologías. Entonces, claro, el modelo, pues decía, tampoco existe a nivel macro un CESUR de cáncer raro. Tampoco tengo claro que tuviera mucho sentido que los pacientes tuvieran que ir a un CESUR en el medio de España desde los diferentes sitios para muchas veces acabar haciendo lo mismo que hacen en sus centros de referencia. Entonces, esta falta de modelo realmente es la que genera el desorden y el que no haya una estrategia estándar. Claro, yo luego, respecto a lo que decías, Rafa, sobre el TRAC, pues es un ejemplo claro de que hay fármacos que funcionan muy bien, un porcentaje muy alto de respuestas además cuando se producen que son duraderas, y el problema evidentemente es identificarlos para esa frecuencia tan pequeña que tenemos, ¿no? Yo creo que habrá que optimizarlo buscando pues, los tumores que estén más enriquecidos para entrar y empezar de entrada por ahí, ¿no? Y buscando dónde es más fácil que lo encontremos. Se había hecho también un estudio con ENTRAC, ¿no, Carmen? En el que se habían incluido, no sé si eran más de 300 pacientes y no se encontró ninguno con ENTRAC, ¿no? Entonces, exactamente, es decir, que no, es difícil, por eso a lo mejor de entrada pues hay que buscar tumores más enriquecidos, como pueden ser algunos sarcomas o colangiocarcinomas, etcétera, ¿no? El planteamiento mío no era con ENTRAC, es poner el ejemplo del ENTRAC, Sí, que sí. es muy atractivo y que creo que todos nosotros estuvimos volcados por lo menos unos años a ver si encontrábamos un ENTRAC que difícilmente lo encontramos o no existía. Y pasa eso, pero en la mayoría de los tumores estamos en esta situación. Y el planteamiento mío es, ¿no tendríamos que hacer alguna iniciativa de ir? Porque yo he visto algunos, y me imagino que vosotros igual, algunos tumores de estos raros que han ido cambiando de diferentes vías diagnósticas según iban apareciendo sintomatología. Intentar que por lo menos en los centros desde oncología hiciésemos una vía de casos raros para estar incluidos en el proceso diagnóstico rápidamente y ganar un tiempo importante y a la vez poder después distribuir o decir o consultar con tal hospital al que conocemos. Decir, por ejemplo, SEOM, que yo creo que todos tenemos acceso a ello y posiblemente a nivel nacional sea lo que más nos une como organismo oficial, tiene cada año sus guías de manejo en todos los tumores. No hay unas guías de manejo en tumores raros. A lo mejor posiblemente el primer paso es eso, es generar circuitos donde tengamos claro a grosso modo qué es lo que se debe hacer seguro, lo que no se debe hacer seguro y cuáles son un poco el ABC de manejo de estos tumores y tener una fuente de acceso de que quien lo tenga, pues tenga una guía de cómo hacerlo y dónde derivarlo o dónde poderlo enviar si es que su centro local no puede hacer las cosas. Yo creo que muchas veces el éxito pasa por esto. Sabes que yo llevo melanoma de tumores cutáneos y el melanoma, que ahora suena mucho y deja de ser un tumor infrecuente y ahora suena mucho porque han salido opciones terapéuticas, la verdad es que muy buenas, pero empezamos así. El Grupo Español de Melanoma nació como un pequeño bracito de gente que nos interesaba una patología pues muy poco frecuente y a más, con una supervivencia desastrosa, y ahí empezamos a juntarnos unos cuantos, empezamos a hacer las primeras guías y poco a poquito pues hemos ido creciendo. Ahora está pasando lo mismo con los tumores cutáneos no melanoma.
son muy frecuentes, pero el metastásico localmente avanzado es muy raro en un oncólogo ver estos tumores, o sea, y vemos pocos en centros grandes de este tipo de tumor. Pues también se ha generado un poco la red de esta manera, ¿no? Gente que tiene interés, pues empezamos a juntarnos, intentamos empezar a hacer unas pequeñas guías, tener claro pues qué centros son más de referencia para una cosa o para otra, y poco a poco pues ir construyendo el castillo de naipes a partir de lo básico. Y es verdad que, como bien decía Rafael, es algo que yo sí que he hecho un poco en falta, ¿no? Que hay muchas guías de manejo nacionales, pero para estos tumores no hay nada. Volviendo al tema apasionante de los biomarcadores y de los agnósticos, ¿vosotros pensáis que es el mismo agnóstico, una alteración en BIGRAF o en ALK, y que la inestabilidad de micosatélites, o Carmen, tú también comentaste el TMB? Yo no entiendo bien la pregunta, Rafael. Que probablemente tengamos que estudiar un poco más lo que significa agnóstico en cada alteración y definir mejor las alteraciones. Claro. Porque hay alteraciones muy troncales, muy drivers, como es ALK, independiente del tipo de tumor. En cambio, en inestabilidad, aunque lo consideramos un realmente agnóstico, pero no es agnóstico. Hay un papel reciente de Annals que habla de eso, ¿no? O sea, porque la inestabilidad es todo un sistema, que habrá unos que afecten, que sean agnósticos reales, y otros que no. ¿Cómo veis esta situación y qué deberíamos hacer o profundizar en ello? Claro, totalmente de acuerdo, y es lo mismo que hemos visto con la inmunoterapia, con PDL1, con TMB. En el caso de TMB es un ejemplo perfecto de ello, que lo hemos empezado a ver antes incluso de poderlo utilizar de manera más, más rutinaria, ¿no? Pues todos hemos tenido algún caso, si podemos secuenciar de una manera más o menos cómoda, pues de pacientes con muy alto TMB y que luego son fenotipos hipermutados que no responden al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, de ahí una de las razones por las que no nos sirva ir a buscar un biomarcador único, igual que no nos ha servido ir a buscar en TRAC de manera aislada y que no hemos conseguido ninguno en 300, pues probablemente un biomarcador solo nos haga una foto totalmente incompleta, confusa y que nos lleve a error. Y sí que necesitemos, por una parte, pues tener la foto completa y tener pues esa caracterización global del tumor. Y muy importante, luego necesitaremos entenderla. Lo que pasa es que, claro, para entenderla, pues debemos empezar a usarla. Ya estamos empezando a terminar, y tengo una pregunta que me acaban de mandar, y es para Eva. Estos tumores cutáneos generalmente se dan en personas mayores o ancianos con muchas comorbilidades y con muchas limitaciones. Estos nuevos tratamientos, anti-PDL1, ¿cómo se llevan en estos pacientes? Pues la verdad es que es un cambio radical. O sea, realmente estos tratamientos, lo que ya sabemos de otros tumores es que realmente la tolerancia tiende a ser muy buena, y que ya hay varios estudios, por ejemplo, en melanoma específicos para población anciana, en donde se ve que realmente la tolerancia es excelente en este grupo. Y obviamente, comparado con lo que les ofrecemos de manera estándar, que es una quimioterapia, el cambio es radical. O sea, son tratamientos que se toleran bien, que permiten una calidad de vida, que tienen una respuesta en ese tipo de tumores que tienen, contra lo que podemos pensar una alta carga mutacional, respuestas relativamente rápidas, y lo que se ve es que rápidamente los pacientes que responden hay una mejoría de los síntomas y una reducción del consumo, sobre todo de tratamientos para el dolor, que muchas veces se asocian, y una mejoría estética y física muy rápida para estos pacientes. Para mí es un cambio radical de paradigma en esta patología. ¿Y pondrías algún límite? Edad, situación física, comorbilidad específica. Yo creo que hay que ceñirse a los estudios. O sea, los estudios nos dicen que el ECOG 01 sí, el ECOG 2 hay que valorarlo con mucho cuidado, y obviamente hay que mirar expectativa de vida y la limitación que genera el tumor. O sea, uno puede tener 94 años, pero si realmente más o menos mantiene una calidad de vida acorde a su edad, y para ello creo que es importante también la incorporación de los cuestionarios geriátricos para hablar a estos pacientes, que no estamos acostumbrados los oncólogos a hacerlo.
pero este tipo de consultas a veces parece más una consulta de geriatría que no realmente una consulta de oncología a la que estamos acostumbrados. Creo que es importante pasar esos cuestionarios para hacernos un poco una idea de la situación basal del paciente, de las expectativas que podemos esperar acorde a su edad y a su condición física, y requieren, para mi criterio, una valoración individual, dependiendo pues, de las comorbilidades, del estado del paciente y de realmente cuándo o no limitantes esta enfermedad para el paciente de cara a plantearnos pues, un tratamiento sistémico. Y creo que obviamente hay que ceñirse a los criterios de los ensayos con la población que hay incluida, que son sobre todo de COC 0,1. Bueno, ya estamos en tiempo. Sí que os voy a pedir a cada uno de vosotros, y empezando al contrario de cómo venía en el programa, un titular o un resumen, o una frase de qué es lo más importante que nos queréis decir a la audiencia que todavía está presente y que se mantiene presente. Bien, respecto a mi charla, yo creo que es fundamental el que tengamos registros en tumores infrecuentes y que podamos aprender de ellos, porque de otra forma vamos a avanzar seguramente mucho más lentos. Pues yo hablaría de la necesidad de una secuenciación NGS en tumores raros, ya sea asistencial o académica. Pues yo os diría que ser infrecuente ni es raro ni es malo, y que obviamente este tipo de situaciones siempre abren la puerta a la esperanza y, por ejemplo, los tumores cutáneos son una expectativa a ello. Tumor metastásico localmente avanzado poco frecuente, pero con la insistencia de encontrar biomarcador y tratamientos y con un cambio de paradigma. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que han sido unas charlas muy inspiradoras, ¿no? Y que nos dejan mucha tarea, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Yo creo que la administración y los directores no nos van a sacar las castañas del fuego, como se dice vulgarmente, y que tenemos mucho que hacer, y si lo hacemos unidos es mucho mejor, porque además, sin duda alguna, que aunque sean raros, la cantidad de sufrimiento y la capacidad de mejoría que tenemos en estos pacientes es mucho más importante que en otros tumores muchísimo más frecuentes. Agradecer a todos los que han estado presentes y siguen presentes en el webinar. Agradecer de nuevo a Sanofi el esfuerzo que hace, y a la Fundación ECO que nos convoque periódicamente. Y muchas gracias a los tres, que lo habéis hecho excelentemente. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Cuidaros mucho. Buenas tardes. Buenas tardes.